Hola, todo el mundo sabe que los deportes son geniales. Es una actividad útil, bella y emocionante. E incluso si nunca has sido un fanático del deporte en tu vida, seguramente has escuchado hablar de los últimos logros de algunos profesionales. Pero no todos los atletas se comportan honestamente, y a veces para ganar una medalla de oro o una copa, pueden hacer mucho más que simplemente entrenar. Hoy vamos a hablar de los casos más sorprendentes y atrevidos del engaño deportivo. ¡Adelante! Tonya Harding. Gracias a la película Yo, Tonya, hoy muchas personas conocen a esta figura del patinaje. Fue una de las atletas más famosas de los Estados Unidos. Tonya fue la primera en completar con éxito un giro triple en un programa corto y también realizar 2 giros triples en una competencia. Logró ganar en el Campeonato de Estados Unidos de 1991, pero se hizo más famosa por sus logros no deportivos, más exactamente por el incidente con Nancy Kerrigan, su rival en el hielo. Para poner a su rival fuera de acción, Tonya realizó un trato con su esposo y su amigo, y este último atacó a Nancy cuando ella iba a descansar después del entrenamiento. Debido a la grave lesión, la patinadora artística no pudo participar en el Campeonato de Estados Unidos en 1994 y Tonya Harding se quedó con la victoria. Pero Nancy se recuperó rápidamente y las dos deportistas participaron en los Juegos Olímpicos de 1994. Allí Harding se llevó el 8º lugar y su rival el 2º. La Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos realizó una investigación y demostró la participación de Tonya en el ataque. Fue descalificada de por vida y se le ordenó pagar una multa de $160.000. Boris Onyshenko. En los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976, ocurrió un escándalo que involucró al atleta de la Unión Soviética, Boris Onyshenko. Este atleta era el líder en todas las competiciones: equitación, tiro, natación, esgrima y atletismo. Con su ayuda, el equipo de atletas soviéticos con confianza se dirigía a la victoria. Pero en la competencia de esgrima, los jueces y el público se dieron cuenta de que la luz se iluminaba incluso antes de que Onyshenko tocara con su espada a su oponente. Esta luz es la que ayuda a determinar cuántos golpes ha realizado el atleta. En un primer momento se consideró un fallo técnico en el sistema, pero después de una auditoría detallada, se reveló que el atleta soviético era también un buen ingeniero. El atleta tenía un botón en su espada, con el que podía activar la luz remotamente. La espada fue reemplazada y Onyshenko derrotó a su rival sin necesidad de trucos mecánicos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Al final del segundo día del torneo se anunció la descalificación de Onyshenko, y junto con él, de todo el equipo de la Unión Soviética. El atleta fue expulsado de la Villa Olímpica y quedó descalificado de por vida. Sergio Motsoeneng. Para recibir un premio en efectivo por participar en la supermaratón africana Comrades en 1999, era necesario terminar entre los 10 primeros, y Sergio Motsoeneng lo logró sin problemas. Terminó 9º y estaba listo para obtener su dinero, pero la felicidad no le duró mucho tiempo. Los jueces, viendo la repetición de la carrera, notaron que Sergio había dejado varias veces la carrera por un corto tiempo. Seguramente te preguntes cuál es el problema con esto. Tal vez el corredor quería ir al baño. Bueno, es posible, pero ¿cómo explicar que cada vez que Sergio regresaba a la carrera, su reloj de pulsera se movía de una mano a la otra? Los jueces encontraron muy extraño este hecho y llevaron a cabo una investigación que confirmó el fraude. Resultó que en lugar de Sergio, una parte de la maratón era corrida por su hermano gemelo Fika. Y los muchachos varias veces cambiaron lugares a lo largo de la carrera, y mientras su hermano corría, el segundo lo alcanzaba en una bicicleta. Los astutos atletas fueron descalificados por 11 años, pero el estafador no cambió. En 2010 regresó a las pistas y fue nuevamente descalificado, pero esa es otra historia. Equipo Paralímpico de España. Entre los atletas profesionales, los paralímpicos son particularmente famosos, porque los atletas son grandes personas y su fuerza de voluntad es envidiable. Es por eso que el engaño de la selección española sigue molestando al público. Y es que en las competiciones de baloncesto en las que participaban personas con deficiencia intelectual, España incluyó a personas sin problemas mentales. Algunos de ellos incluso habían participado en la Copa Mundial en Brasil. Sin embargo, cuando fueron invitados a participar en los Juegos Paralímpicos, ninguno de los miembros
miembros del equipo se opuso. Es cierto que en la selección española había 2 personas con insuficiencia intelectual, pero prácticamente no entraban al campo. Por supuesto, teniendo la ventaja, los españoles derrotaron a todos sus rivales. Cuando se reveló el fraude, hubo un gran escándalo. Los líderes del Comité Paralímpico de España renunciaron. El equipo nacional fue descalificado y los ganadores de los Juegos Paralímpicos en Sydney fueron los jugadores de baloncesto del equipo nacional ruso. Ortrun Enderlein. Este atleta de Alemania del Este compitió en los años 60 y 1968. Ortrun fue el primero en la clasificación general, pero los jueces sospecharon de la velocidad del atleta. Después de un control minucioso, se demostró que en violación de todas las reglas de la RDA, el equipo de corredores usó un trineo climatizado, lo que está prohibido por las reglas. Las chicas perdieron sus medallas, aunque esto no impidió que Enderlein, después de su carrera, trabajara en el Comité Olímpico. Diego Maradona. El mundialmente famoso futbolista Diego Maradona, como cualquier persona famosa, está lejos de ser un santo. La situación, por supuesto, puede ser controvertida, pero el hecho es el siguiente. En el minuto 51 del partido de cuartos de final de la Copa del Mundo en 1986, ante Inglaterra, el gran Maradona anotó un gol con la mano. Como sabes, el uso de las manos en el fútbol está prohibido, pero el famoso atleta argentino realmente envió la pelota al arco del oponente con la ayuda de su puño. El árbitro consideró que el gol era legal, y a pesar de la indignación de los jugadores ingleses, se validó el gol. En la conferencia posterior al partido, Maradona dijo que la pelota fue anotada parcialmente por su cabeza y en parte por la mano de Dios. Rosy Ruiz. Imagínate que un atleta desconocido llega a la ciudad e inesperadamente gana el maratón con uno de los mejores resultados femeninos en la historia de la maratón de todos los tiempos. Quizá pienses que es una persona talentosa que hasta ahora se había ocultado, pero el hecho es que Rosy Ruiz corrió el maratón de Boston con un tiempo récord de 2 horas 31 minutos 56 segundos, y en la meta se veía demasiado bien para una persona que acababa de superar una distancia tan grande. Además, aparecía vagamente en los detalles de la ruta, y los jueces y otros corredores no la recordaban en el grupo de líderes. Un poco extraño, ¿verdad? Todo se aclaró gracias a 2 testigos que dijeron que Ruiz entró a la carrera desde la multitud a 1 kilómetro de la meta. Otras personas recordaban haber visto a la corredora en el metro, medio que le ayudó a superar la mayor parte de la maratón. No es una mala idea en caso de que no tengas una hermana gemela. Como resultado, Rosy fue descalificada y los organizadores del maratón ahora usan chips especiales. Participantes del torneo olímpico de bádminton. Tal vez una de las principales reglas de los deportes profesionales es dar el 100%. Al final, la mayoría de los atletas dedican literalmente sus vidas para establecer récords y ganar medallas, por lo que nadie aquí jugará a medias. O tal vez no. Durante el torneo de bádminton olímpico en Londres 2012, inmediatamente 4 parejas de jugadores decidieron relajarse un poco. El hecho es que después del sorteo, muchas parejas o jugadores individuales podían elegir a su rival en los cuartos de final. Como resultado, los atletas jugaron a medias. Los más fuertes perdían con los más débiles. En resumen, la pareja decidió elegir un oponente más ligero y al mismo tiempo relajarse, pero algo salió mal. Los atletas primero fueron abucheados por los espectadores indignados. Después los jueces los avergonzaron y finalmente fueron descalificados, acusados de falta de deseo de luchar por la victoria en un partido, algo ofensivo y perjudicial para el deporte. ¿Crees que fue justo? Roberto Rojas. ¿Qué no hacen los jugadores para ayudar a su equipo? Aquí hay un caso de autosacrificio extraño que ocurrió en septiembre de 1989 durante los partidos de clasificación de la Copa del Mundo. El equipo de Chile perdía 0-1 ante el equipo brasileño. Quedaban 25 minutos antes del pitido final, cuando de repente desde la tribuna de los fanáticos de Brasil, en el campo cayó una bengala que golpeó en la espalda del arquero chileno Roberto Rojas. El jugador de fútbol inmediatamente se derrumbó sobre el césped sosteniéndose la
cabeza y sus compañeros de equipo corrieron hacia él. Como resultado, Rojas, con profundos cortes en la cara, fue sacado del campo y el capitán del equipo de Chile dijo que el equipo no volvería al campo. Parecía que los chilenos obtendrían una victoria técnica y llegarían directamente a la Copa del Mundo, pero después de ver la repetición, los árbitros comenzaron a dudar de la honestidad de Rojas. Más tarde se descubrió que los cortes fueron hechos por el portero mismo, quien escondió un bisturí en su guante. Por fingir una lesión peligrosa, la FIFA otorgó a Brasil la victoria técnica en el partido 2-0 y suspendió a Rojas del fútbol de por vida y prohibió al equipo nacional de Chile participar en la Copa Mundial de 1994. Sin embargo, en 2001, después de las disculpas, la FIFA retiró la descalificación de Rojas y hoy trabaja como entrenador de porteros en el equipo brasileño Sport de Recife. Zenki van den Drieske. ¿Sabías que además del dopaje convencional existe también el dopaje técnico? En otras palabras, realizar cambios ilegales en el equipo deportivo. Zenki van den Drieske, una famosa atleta de Bélgica de 19 años, fue una de las primeras que hizo esto, en el Campeonato Mundial de Ciclismo. Como resultado del análisis de radiofrecuencia en el marco de la bicicleta, se encontró un motor oculto que convertía su bicicleta habitual en una bici eléctrica. El dispositivo ayudaba al atleta a conducir más rápido y por lo tanto puede ser considerado como dopaje. Durante la Copa del Mundo se retiró por razones técnicas, lo que llevó a la verificación de su bicicleta, que resultó tener un secreto oculto. Sin embargo, ella misma, por supuesto, de inmediato declaró que la bici pertenecía a un amigo y que su mecánico accidentalmente se confundió, y la chica no se dio cuenta del cambio. Bueno, ¿qué podemos decir? Todo puede pasar, ¿verdad? Muchos atletas confunden periódicamente sus bicicletas y luego sus ruedas giran por sí solas. Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. Bueno, estos son todos los vídeos sobre el dopaje. La organización del deporte infantil y juvenil en los clubes. Se asemeja cada vez más a la lógica de producción industrial. Producto final es el jugador que produce dinero y o éxitos. La materia prima son los niños que pierden parte de su infancia en ese proceso de manufacturación. Al ser los medios de comunicación tan poderosos en la producción de los objetos socialmente valiosos, solo aquello que tiene visibilidad adquiere estatus de existente. Ello genera gran segmentación, imagen distorsionada de sí mismo y cada vez más separación entre aquellos exitosos que logran existir, entre comillas, y los demás que pasan a ser espectadores pasivos del fenómeno deportivo y de la cultura corporal en general. El deporte tiene un fuerte lenguaje corporal, organizado en torno a signos estandarizados y globalizados, lo cual dificulta el desarrollo de lenguajes propios o la afirmación de los significados de las culturas locales. La hegemonía del modelo agonístico, competitivo, del juego promueve algunas patologías ligadas, como por ejemplo la compulsión por el juego o la imposibilidad de jugar por otorgarle excesivo valor al ganar. El juego mismo pierde espacio social. Todo ello es el deporte, contradictorio y potencialmente con gran impacto que se dispara en múltiples sentidos y efectos, como ocurre en los principales desarrollos de la cultura moderna. El deporte como institución que muestra y establece conductas que reproduce el orden social. Sábado a la tarde los chicos llegan a la cancha, son de dos clubes diferentes. Los adultos todavía no llegaron, los chicos toman una pelota y hacen un picadito. El juego fluye, se los ve distendidos, todos participan, se divierten. Llegan los delegados, planillas, firmas, listas, camisetas, pelotas, reglamentaria. Empezó el partido oficial, los adultos gritan de afuera, dos indicaciones, el clima es tenso. ¿Qué encontramos en este registro? Institución deportiva. Llega a la vida de los niños para modificarla, para introducir comportamientos distintos a los espontáneos de juego, muy similares a los dominantes entre los adultos. Las instituciones poseen un doble componente. Por un lado, estructuras sociales que son sistemas de roles y de posiciones. Por otro, mecanismos culturales, las convenciones, costumbres y reglas usadas para ordenar las relaciones de los miembros de una sociedad. Dos tipos. Primarias, que representan las relaciones de los miembros de una sociedad. Dos tipos. Primarias, que representan el marco formador de las conductas, determina la personalidad de base, por ejemplo, los modos de educación, la forma de propiedad, las familias. Secundaria, expresan los comportamientos propios de una sociedad, representan o cristalizan valores hegemónicos. Familia. Familia que es creación histórica de la modernidad burguesa. Los estados nacionales habían encargado las funciones ligadas luego de las identificaciones primarias.
el cuidado de la vida, las conductas básicas de la relación social, las adquisiciones de la lengua, el nombre civil, el respeto a la ley y a las jerarquías sociales, la mirada, la atención y la palabra. La madre nutre, brinda afecto, habla, toca, opera sobre la vida efectiva. El padre brinda seguridad en todos los planos, opera sobre los pequeños como portador de los discursos sociales, legítimos, estableciendo el valor de la ley. Y allí tenemos al niño como proyecto de futuro, como inocente, dócil que espera jugando y yendo a la escuela. Como un infans, alguien que no tiene voz, que no vale por lo que es, sino por lo que será. ¿Qué ocurrió con las prácticas deportivas que han ido conformando la institución deportiva? Tal vez no pueda afirmarse que el deporte no es para nada juego, pero tampoco lo contrario. Nuestros niños de 6 años que juegan al fútbol, en realidad, ¿a qué están jugando? El fútbol como deporte regula aspectos tan reglamentarios como imaginarios de la situación del juego, pero aunque se los domine del mismo modo, no es el fútbol como toda estructura determinada por unas reglas. Los niños están jugando a un conjunto de manifestaciones futbolicas que devienen de la descomposición del fútbol estructurado y dominante. Hay relaciones dinámicas, a veces contradictorias entre jugar y deportear. Quien observa un niño en situación de deporte sin duda lo va a ver jugando en muchos momentos. Más juego cuando no interviene la administración, el reglamento, el calendario, los resultados, el récord. Más adultos, más trabajo, menos juego. El deporte de la escuela es otra cosa. En la escuela el deporte es casi imposible en su expresión cabal. En su expresión cabal completa siempre es un remedio de él. No se puede respetar el conjunto de las reglas, calendarios y rituales. En el instante en que se pone en acción en la escuela, y más si se juega con ella, la actividad deportiva deja de serlo. La pregunta clave son, ¿qué pasa hoy con las instituciones? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Qué pasa con los sujetos? El deporte como contenido de la enseñanza. El surgimiento del deporte en la escuela se lo debemos a Inglaterra. Los deportes también son buenos terrenos de aplicación de la racionalidad científica de los siglos XIX y XX, pues permiten un registro, el récord, la estadística, la búsqueda de la eficiencia. Los deportes son eficaces para la conformación de cierta representación del ascenso social, distribuyendo premios y castigos, estableciendo verdaderos caminos posibles para el superascenso social. La ritualización extendida de los cuerpos alcanza mediante los deportes dimensiones multitudinarias. Así, en las escuelas inglesas, los campos de juego se convirtieron en el verdadero medio educativo, desbordando en importancia a las clases de lengua y cultura clásica y culturas clásicas, y a las lecciones morales provenientes del púlpito de la capilla escolar, Barbero González. En las escuelas inglesas, los campos de juego se convirtieron en el verdadero medio educativo, desbordando en importancia a las clases de lengua y culturas clásicas y a las lecciones morales provenientes del púlpito de la capilla escolar. De esto se construye el mito del deporte bueno. El educador alemán Alfie Kohn describe 4 mitos asociados. Competir es inevitable, está en la naturaleza. Competir nos vuelve más productivos, confusión entre ganar y tener éxito. Todo juego es competitivo. Competir refuerza el carácter. Parece ser que el deporte es preocupación excluyente del Estado para su realización o reproducción en la escuela. La confirma la organización gubernamental de eventos costosos para la promoción del deporte en la escuela. En cambio, la ignorancia de otros contenidos posibles del trabajo del profesor. Algunas preguntas. El deporte al servicio de la educación el deporte al servicio de la educación o la educación como plataforma para servir las necesidades de la industria deportiva. ¿Al deporte se accede a través de la institución educativa? ¿Es conveniente que así suceda? ¿Es la educación el canal adecuado para la iniciación al deporte? ¿Hay un deporte escolar? ¿Puede haberlo? ¿Sería el deporte en la escuela o el deporte en la escuela? Espera, ¿sería el deporte en la escuela o el deporte de la escuela? Escuela y deporte. Problemas político y pedagógico. La escuela debería ser el lugar especializado por la sociedad para la recreación de la cultura, la distribución de los saberes públicos de forma democrática en tanto herramientas para el logro de una plena inclusión social, la formación de ciudadanos libres, críticos, participativos, con un elevado concepto de sí mismo y de los otros. El logro de la igualdad de oportunidades mediante un óptimo desarrollo de las capacidades personales. Si bien estas son formulaciones que nunca han llegado a cumplirse, la escuela es hoy la última frontera a donde el Estado llega con una oferta de dignidad. Es un lugar donde construir democracia cotidianamente. El deporte, en el momento en que se decide su inclusión en la escuela, forma parte del currículo educativo. Es contenido de la enseñanza. A la vez es una institución social con sus códigos y con sus valores dominantes, que no coinciden con los valores que la escuela se propone. De allí se plantea un verdadero problema político y pedagógico. Como dicen Einstein y Persic, el modelo deportivo se rige por esta lógica. En cambio, la escuela tiene el planteado sostener este modelo. Un rectángulo y debe ser posible estar en una así. No sé qué me dice, parece un rectángulo triángulo. Se deberá estimular, desarrollar teórica y prácticamente una educación deportiva.
se deberá estimular, desarrollar teórica y prácticamente una educación deportiva. Una educación deportiva es necesaria. En cambio, tal vez no sea necesario llamar educación física y deportiva al área de conocimiento escolar. La educación física será educación física, aunque vale la pena seguir discutiendo su alcance y su denominación a partir de un cúmulo de razones. La educación deportiva forma parte de los efectos de la escuela como totalidad. Formar sujetos que tengan aptitud y deseos de practicar y disfrutar de los deportes y puedan hacer algo para cambiar los valores dominantes en el contexto deportivo, como la violencia, la mercantilización, las drogas. Ese es el resultado deseable de un proceso educativo integral. Toda la institución colabora con esta tarea, no organizando ni participando en grandes eventos competitivos. La escuela acompaña a los niños y niñas en sus proyectos de cultura corporal, del mismo modo que debe acompañarlos en proyectos artísticos, científicos, de animación social. Todos deben ser coherentes con los valores de la escuela y no deberían participar en procesos enajenantes para los alumnos. No puede ser un puro contenido que se impone en un horizonte sin sujetos, con individuos que solo están allí para reproducir lo que viene predigerido, armado, formateado externamente a la lógica constructiva que tiene un proceso educativo. Una educación deportiva que no tenga como meta a un deportista, sino a alguien que esté en condiciones de participar y disfrutar de la cultura deportiva. Tenga una experiencia que le permita disfrutar y aprender toda la cultura corporal. Una educación deportiva entonces que no contempla la iniciación deportiva o la práctica deportiva, sino la enseñanza educativa de lo que tiene que ver con los deportes y todos los componentes de la cultura corporal de movimiento. Para ser abordado por la escuela en su complejidad se requieren diversas perspectivas, desde las ciencias sociales como fenómeno histórico situado temporo espacialmente como un devenir particular, con manifestaciones de clase, de etnia, de género, con dimensiones múltiples. Desde la formación cívica como derecho de ciudadano, la escuela debe ayudar a los niños a tomar un contacto positivo, abierto, crítico con el objeto desarrollando... Desde la formación cívica como derecho del ciudadano. La escuela debe ayudar a los niños a tomar un contacto positivo, abierto, crítico con el objeto, desarrollando las actitudes básicas que ellos necesitan para ejercer y ejercitar ese derecho y utilizarlo como una forma de hacer valer otros derechos. Desde las ciencias naturales y la matemática, como un objeto a ser utilizado en las descripciones del mundo, tomándolo como un elemento motivador para el aprendizaje de sus contenidos. Desde la educación física, como un objeto de acción, como una práctica corporal, cuyo aprendizaje consiste desde la educación física como un objeto de acción, como una práctica corporal, cuyo aprendizaje consiste en realizarla en forma adaptada a las posibilidades de los alumnos y a los objetos de la escuela. Planteamiento. Se deberían estudiar los modos de construir un deporte escolar que no reproduzca las características de los deportes federativos, sino que se oriente por los objetivos de la escuela. Primero, el deporte forma parte de la enseñanza de la escuela, pues como logró cultural como logro cultural es un derecho de todos y porque posee una elevada potencialidad de implementación beneficiosa para logros en salud, para la animación social, para la utilización recreativa. Segundo, como construcción cultural valiosa, legitimada socialmente, forma parte de los contenidos de la escuela. Puede y debería ser abordado de diferentes áreas escolares para su conocimiento como fenómeno social y el análisis crítico de sus valores. 3. Como práctica corporal, la escuela pone en manos de la educación física su enseñanza en tanto saber hacer corporal. Es la educación física el área o la disciplina escolar encargada de implementar su enseñanza. Y cuarto, la educación física no puede ni debe reducirse a la enseñanza de los deportes, por cuanto ello implica un empobrecimiento de la cultura corporal, del contenido de la enseñanza. Quinto, la enseñanza de los deportes no debe anticiparse a los momentos adecuados de acuerdo a la edad, las posibilidades de comprensión y el interés auténtico de los alumnos. Y sexto, la escuela no puede pretender enseñar el deporte tal cual está planteado con los valores hegemónicos con que se expresa en el ámbito federativo. Estrictamente no se debería aceptar que el deporte se reproduzca en la escuela. Más bien, la escuela, apelando a los procesos de transposición y de recontextualización, debe reinventar el deporte. No será entonces el deporte en la escuela, sino un deporte de la escuela, que se construye en la paradoja de un deporte antideporte. Algunas características de esta propuesta: este deporte de la escuela debería eliminar toda forma de discriminación por género y habilidad motriz, promocionando a las mujeres siempre relegadas en el universo de los deportes y las diferentes capacidades y desventajas que todos los sujetos portan, mantener el juego todo lo posible con la posibilidad de modificar las reglas de acuerdo al consenso de sus participantes que serán de ese modo jugadores, desechar la eliminación
jerarquización por el rendimiento, secundarizando el valor de la victoria, abandonar las propuestas de sistemas competitivos complicados y de largo alcance, no pensar la educación física escolar como parte del sistema deportivo más que como un lugar de promoción de la actividad corporal amplia, variada y saludable que puede poner a los niños, adolescentes y jóvenes, pensar en la salud, en la amistad, la afirmación personal antes que en el rendimiento, relacionar las actividades corporales escolares con otras extraescolares realizadas en la misma escuela y con las pensadas desde otras organizaciones sociales, diseñar las actividades extraescolares en la escuela con la misma lógica de las propuestas curriculares, diseñar las competiciones como proyectos en los que todos los participantes se sienten incluidos desde su preparación, la reglamentación, la experiencia de juego, la premiación, la comunicación de los resultados, la evaluación. El deporte escolar, así entendido, no debería ir más allá del nivel local, con plena participación. Conclusión. La meta no será mejorar la educación física ni el deporte, eso no es importante. Lo impostergable es ayudar en la formación de sujetos conscientes del mundo en que viven y que estén en condiciones de cambiar.